Qué, qué gozo, hermanos. Hola, hola, hermanos, buenos días. Qué bendición verlos. Hola, hola, qué gusto verlos. Qué gusto. Hola, hermanos, hola, hola, hola. Ya los reconocí, a pesar de que traen tapaboca. Gracias a Dios, hermanos. Les voy a pedir que vayamos a Mateo 15. Y hemos tomado una costumbre en esta congregación de predicar un evangelio completo, seriado. Tenemos ya más de 3 años predicando Mateo y apenas vamos un poquito más allá de la mitad. Y confiamos en el Señor que seguiremos predicando hasta que terminemos el estudio de Mateo. Y como les he dicho en estas semanas, hermano, es sumamente importante que hagamos eso. Porque lo que va a hacer que tengamos unidad doctrinal es conocer la palabra de Dios. Pero también dice en Efesios 4, que debemos de profundizar en el conocimiento del Hijo de Dios. Y lo que estamos haciendo a través del Evangelio de Mateo es conociendo al Hijo de Dios, a Jesucristo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento del Rey, el ministerio del Rey, la muerte del Rey y la resurrección del Rey. Eso es maravilloso, hermanos, y debemos de continuar en esto. Pero ahora el Rey está confrontando al legalismo religioso. El Rey tiene autoridad sobre el legalismo y es lo que estamos viendo. Y no solamente lo hemos visto en este pasaje, sino en pasajes anteriores. El Rey odia el legalismo, odia la religiosidad, porque el legalismo y la religiosidad desecha al Rey. Eso es la religión. Cristo no vino a ser una religión. Cristo vino a mostrarnos la verdad. Cristo vino a decirnos que la única forma de tener salvación no es por medio de una religión, sino por medio de una relación personal con el Rey. Él es el Rey y nosotros somos sus súbditos. Ese es el mensaje de Mateo, del Evangelio de Mateo. Mateo 15:1. Mateo 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Al terminar el Señor Jesucristo el capítulo 13, y obviamente yo sé que entiendes que no estaba acabando el capítulo 13,
pero de alguna forma en la Biblia lo tenemos dividido así. Pero el Señor Jesucristo habló de las parábolas del reino. El Señor Jesucristo avanzó en esas realidades y enseñó una de las parábolas más representativas y que nosotros tenemos más en la cabeza, que es la parábola del sembrador, donde habló que había 4 tierras que recibirían el Evangelio y solamente ¿cuántas tierras recibirían el Evangelio? De las 4, una sola. Ahora, hermanos, cuando tú ves del capítulo 14 hacia el capítulo 16, versículo 12, por favor, ve ahí, vamos ahí para que veas lo que te quiero explicar. Desde el capítulo 14:1, ahora si avanzas, hasta el capítulo 16:13, vamos a encontrar 8 eventos. 8 eventos que se relacionan, que es la relación del hombre con Jesucristo. Y solamente de esos 8 eventos, 2 manifiestan adoración al Rey. El primero, cuando Jesucristo camina sobre las aguas y los discípulos al ver que Jesucristo tenía tal poder de caminar sobre las aguas y en el momento de que sube a la barca, esa tempestad cesa de inmediato. En ese momento los discípulos dijeron, Él realmente es el Hijo de Dios y le adoraron. Otro evento, hermanos, está más adelante en el hecho de la mujer siriofenicia, donde ella decía, no merezco misericordia, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen al piso, de las migajas que suelta su amo. Esos 2 eventos, hermano, muestran adoración a Jesucristo. Pero los demás eventos, los otros 6, no muestran adoración a Jesucristo. Aquí, hermano, esto es impresionante, porque el Señor Jesucristo dijo que de 4 tierras solamente una sería la que recibiera el Evangelio. De 8 tierras que muestra este pasaje, hermano, solamente 2 adoran a Jesucristo. Se cumple la proporción de 4:1. De 4:1. ¿Qué pasará aquí? De todas estas tierras, ¿cuál será verdaderamente una tierra dispuesta al Evangelio? ¿Cuál será una tierra dispuesta a recibir la semilla del Evangelio? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Sabes cuál es la verdadera tierra que recibió el Evangelio? La que se humilla delante del Rey y obedece al Rey. Si tú dices que has recibido la semilla del Evangelio, pero no obedeces al Rey, no has recibido la semilla del Evangelio. Pero gloria a Dios que estás aquí, porque vas a escuchar el mensaje y la semilla va a ser propagada y que Dios haga con su palabra lo que Él quiera. Amén. Amén. Todos los hombres somos legalistas. Esa es una realidad. Y en aquel tiempo, hermano, Mateo ilustra el legalismo a través de escribas y fariseos que creían que adoraban a Dios con tradiciones humanas. Pero Jesús los confronta, eso es lo que vimos la semana pasada, y les dijo que sus lavamientos ceremoniales, el lavarse las manos, realmente no limpia la santidad, no limpia el corazón del hombre. Esos actos humanos, externos que hacían de lavarse hasta 7 veces las manos, impresionante, hermano. Yo creo que lavan las manos como pollo lavado, de tanta lavada, y creían ellos que con lavarse las manos ya estaban limpios por dentro. Pero hablábamos la semana pasada que cuántas veces te tendrías que lavar con agua para que tu corazón esté limpio de pecado. No puede ser. Pero ellos creían en su legalismo que podrían ser limpiados con lavarse las manos y con un montón de ritos, hermano, que ellos registraron en varios libros, la Mishnah, la Gemara, el Talmud hebreo, el Talmud babilónico, que tendieron a ser más importante para los judíos que la Torá, que la Tanaj. La Torá es el Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia. La Tanaj, hermano, comprende todo el Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, para los escribas y fariseos ya era más importante sus leyes humanas, sus tradiciones, que la misma palabra de Dios. Y escucha, y lo volvemos a definir. ¿Qué es religiosidad? ¿Qué es legalismo? Hacer de preceptos humanos
cosas más importantes y leyes más importantes que la misma ley de Dios. Eso es religiosidad. Eso es legalismo. No podemos decir, hermano, que todas las tradiciones humanas son malas. No podemos decir, hermano, que los sistemas sean malos. Si organizan al hombre, si nos permiten tener mayor comunión. Hermanos, hay cosas buenas, hay tradiciones buenas. Por ejemplo, el grito del 15 de septiembre, ¡Viva México! ¿Es malo? No es malo. Bueno, con el COVID, quién sabe, ¿no? Que como 500 van a entrar. No es malo. Pero el problema del legalismo es poner ese rito o esa tradición humana por encima de la palabra de Dios y todavía etiquetarlo como un dictamen divino, como algo que Dios mandó. Se tienen que ir a congregar el 15 de septiembre, porque así dice Dios. ¿Y dónde dice Dios en su palabra que tenemos que hacer eso? Yo sé que a lo mejor el ejemplo que te estoy diciendo es muy exagerado, pero créeme que los escribas y fariseos llegaron a eso. Para tener santidad te tienes que lavar la mano 7 veces. ¿Y 7 veces para qué? Porque el 7 es el símbolo de la perfección. Entonces, para ser perfectamente limpio y perfectamente santo, tienes que lavarte 7 veces las manos. Cuando la palabra de Dios nunca dijo eso. El legalismo considera su tradición humana equiparable a la ley de Dios. Y encontramos rabinos en el tiempo de Jesús, donde decían, hermano, escucha lo que decían los rabinos en el tiempo de Jesús. El no lavarse las manos para comer es semejante a acostarse con una ramera. Ah, caray. O sea, ¿dónde dice la palabra de Dios que me tengo que lavar las manos 7 veces y que si no lo hago es pecado? Lo que sí dice la palabra de Dios es que si se acuesta un hombre para cometer pecado sexual, eso sí es pecado. Pero también los mismos judíos, había dentro de los judíos más sabios, más entendidos de la voluntad de Dios, y decían esto: si vas a encontrar 10 legalistas, 9 los encuentras en Jerusalén y el otro lo encuentras fuera de Jerusalén. ¿Qué estaba diciendo? El sistema religioso de Jerusalén, de los judíos, ya era un sistema religioso, legalista, lleno de leyes humanas, pero vacío de la palabra de Dios. Una iglesia legalista, hermano, está llena de leyes humanas, pero vacía de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Y ahí, hermanos, tomo los ejemplos de la semana pasada. Es que si la alabanza no son himnos, es pecado. ¿Dónde dice eso? Que si la alabanza es rítmica con piano y si ponemos la batería la próxima semana, ¡ay, la batería es del diablo! ¿Dónde dice eso? Que los que predican tienen que vestirse de tal forma, que las mujeres se tienen que poner velo, que tienen que llevar faldotas aquí hasta para que se tropiecen. ¿Dónde dice eso? Pero la iglesia se carga de legalismos, al grado de decir que si no te bautizas de chiquito, no eres salvo. Cuando la Biblia nunca ha dicho eso. Pero el legalismo ha permeado a la iglesia porque se han olvidado de leer la palabra de Dios. Lo que legisla a la iglesia es la palabra, no los preceptos humanos. No los preceptos. Pero como les decía, hermanos, todos somos legalistas. Y de repente encontramos iglesias donde dicen, ¿sabe qué? En mi iglesia le lavamos los pies a los hermanos cada 8 días. Hay la ceremonia del lavamiento de los pies. ¿Sí has encontrado esas iglesias? Y luego nos visitan ese tipo de hermanos y dicen, ¿aquí lavan los pies entre ustedes? Digo, no nos hacemos paticure ni nada de eso. Simple y sencillamente. ¿Sabe qué? Pues están mal. Porque en mi iglesia nos lavamos los pies cada 8 días. No, hermanos. Que se lave los pies está bien, mira qué padre. Imagínate que llegue Moy y que le diga a Aarón, quítate los zapatos porque te voy a lavar los pies. Y agarras el lebrillo y agarras la toalla. Oye, qué símbolo de humildad. Y aparte, bueno, luego te platico, ¿no? Pero llegar a decir, están mal ustedes porque no se lavan los pies entre ustedes. Eso ya es legalismo. Santa Cena es obligatoria porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que celebrar eso.
Bautizarnos es obligatorio porque la palabra de Dios nos dice eso, pero nunca lavarnos los pies los unos a los otros. Es bonito, eso sí, pero no podemos imponerlo, porque si fuera eso, sería legalismo. Exigir a los hermanos que lleguen puntuales a una clase es bueno. Ese tipo de disciplina es bueno. O decirles que pongan atención durante la predicación a la clase es bueno. Pero ya decirles que no pueden salir al baño cuando está la predicación. O decirles que no pueden salir al baño cuando está la enseñanza. Eso es legalismo. ¿Por qué? Porque está por encima, están poniendo por encima una ley humana a la misericordia. Oye, por misericordia, déjame ir al baño. ¿Sí ves eso? Todos tenemos un legalista dentro. ¿Y sabes qué, hermano? Siendo yo pastor de esta iglesia, como supervisor, y no supervisor de que acá, sino como obispo, el que tiene un poquito más de visión, somos legalistas. Aún no nos hemos descontaminado de todo el legalismo que nos enseñaron en el otro lugar. Pero Dios nos tiene que lavar de eso. Y hoy, hermanos, vamos a tener el remedio al legalismo, porque la semana pasada hablamos de la confrontación al legalismo. El Señor Jesucristo dijo, esto está mal. Pero ahora el Señor Jesucristo deja a los fariseos y ahora ve a los discípulos, a la gente, y les dice, escuchen ahora esto. Cuídense de esto, cuídense. Pero antes de eso, hermano, quisiera profundizar un poco, porque en este pasaje que vamos a estudiar en Mateo 15, el Señor Jesucristo señala el legalismo, pero el Espíritu Santo nos revela más del legalismo a través de Pablo en Colosenses 2:8. Colosenses 2:8, por favor, ve ahí. Y le está hablando a la iglesia cristiana. Y le está diciendo en Colosenses 2:8, tú recuérdalo, ya lo predicamos, ya predicamos todo Colosenses hace algún tiempo. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Ahí está nuestra palabra, tradiciones de hombres. Déjame decirte, hermano, que ya dentro de la iglesia de Colosas había un grupo de legalistas, un grupo que estaba predicando un evangelio falso, que no estaba predicando el evangelio de Cristo, sino que estaba predicando, en el griego tú vas a encontrar esa palabra filosofías, no en plural, sino en singular, filosofía. Habían hecho una filosofía humana, un pilar de conceptos humanos que pretendían adorar a Jesucristo. Y Pablo se entera de esa gran falsedad y les manda la carta a los colosenses y les dice, mire que nadie los engañe por medio del legalismo, por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué quiere decir eso? No tienen ningún sentido espiritual, no tienen ningún valor espiritual delante de Dios. Es que nos lavamos las manos. No tiene ningún valor. Es que nos lavamos los pies. No tiene ningún valor espiritual para adorar a Cristo. Cuídense de eso. Conforme, escucha esto, a los rudimentos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Rudimentos. El A, B y C del éxito de la vida. ¿Tú has ido a Sanborns? ¿Sí? Ahorita que lo abrieron. ¿Sí has visto cuáles son los libros los bestsellers de los libros de ahí de Sanborns? El ABC para tener éxito en la vida. Padre rico, hijo pobre. Caballo de Troya. El ABC para ser feliz. El ABC para ser el mejor blogger, influencer. El ABC para hacer esto. El ABC para hacer otro. El ABC es el rudimento. Lo que estaban diciendo estos dentro de la iglesia, estaban diciendo, les vamos a predicar el A, B y C para ser felices. Pero se habían apartado del mensaje principal de la iglesia, que es el evangelio. Tú no vienes aquí a escuchar el ABC para ser feliz. Tú vienes a escuchar aquí el evangelio de Cristo, que es lo único que necesitas para ser feliz.
Pero estos hombres habían metido conceptos humanos, filosofías, psicología, huecas sutilezas. Y no se predicaba conforme a Cristo. Ve esto, ve adelante. Tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y fíjate lo que dice después de la coma. Y no conforme a ¿qué? A Cristo. Lo que se conforma a Cristo, hermano, es esto. Lo que se tiene que predicar en la iglesia es esto. Pero ellos habían abandonado la Biblia, el mensaje del Evangelio, para meter conceptos humanos. Ahora escucha esto en el 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad. Él está diciendo, Pablo, ¿por qué le tienen que hacer caso a Cristo? ¿Por qué? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo Pablo? Cristo es hombre, verdaderamente hombre, pero Cristo, en él habita todo Dios. Dios Padre está en Cristo. Enfáticamente lo que está diciendo Pablo, consideren a Cristo como mayor porque Cristo es Dios. Nada más échense ese trompo al uña. Cristo es Dios. No es un diosito. Cristo es Dios. No es Chuchito. Cristo es Dios. No es Diosito. ¡Qué blasfemia tan grande! Si alguien aquí dice, ¡ay, mi Diosito! Estás blasfemando. Cristo es Dios, el creador del universo. Lee todo Colosenses. Por eso, versículo 10, escucha eso. Y vosotros estáis completos. ¿Qué más quieres? Si nosotros estamos en Cristo y Cristo es Dios, ¿qué te falta? ¿Qué te falta para ser feliz? ¿Necesitas filosofías humanas? ¿Necesitas tradiciones? ¿Necesitas ese tipo de cosas? No necesitas absolutamente nada. Tú ya estás completo en Cristo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora, por favor, vete a Colosenses 2:16. Termino este texto y nos regresamos a Mateo 15. Colosenses 2:16. Ahora, escucha esto. Por tanto, después de que Pablo manifiesta la deidad de Cristo y habla de lo completo que estamos en Cristo, que en Él se cumplieron todos los sacrificios. Porque déjame decirte una cosa, hermano, escucha esto. Y perdóname si me pongo teológico, pero es necesario para que entendamos la predicación. Todos los ritos del Antiguo Testamento, los sacrificios, los lavamientos, la comida kosher, lo que no podían comer los judíos, en Cristo se cumplió todo. Y cuando Cristo murió en la cruz, dio cumplimiento a todos esos ritos y ceremonias y lavamientos del Antiguo Testamento. Quien está en Cristo ya no es necesario que haga eso. Nosotros somos cristianos, no somos judíos. Por eso no sacrificamos corderos en este lugar, porque el sacrificio del cordero se consumó en Cristo. Y Él fue el cordero sacrificial. Aquí no hay un sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo es el sacerdote que intercede por nosotros en el cielo. Y abogado tenemos para con el Padre. El cumplimiento de toda la ley del Antiguo Testamento se cumplió en el Señor Jesucristo. Por eso nosotros ya no es necesario que hagamos eso. Y por tanto, hermanos, ya no nos pueden exigir que cumplamos el Shabbat, porque nuestro Shabbat es Jesús. Ya no nos pueden pedir que sacrifiquemos un cordero, porque nuestro cordero ya fue sacrificado. Él es el cordero inmolado que quita el pecado del mundo y subió a la cruz para quitar el pecado de nosotros. Ya no nos pueden exigir ceremonias. Escucha esto. Por tanto, Colosenses 2:16, velo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Por qué comes cerdo? Ya no me juzgues, porque yo ya estoy en Cristo. ¿O por qué bebes eso? Ya no me juzgues, porque ahora estoy en Cristo.
Y en cuanto a días de fiesta, ¿por qué no guardan el Shabbat? ¿Por qué no guardan el Yom Kippur? ¿Por qué no guardan la fiesta de los tabernáculos? Porque todo fue cumplido. ¿En quién? En Cristo. Porque mi tabernáculo es Cristo. Porque mi Shabbat es Cristo. En cuanto a días de reposo, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio. Tengan cuidado, porque ese legalismo les puede quitar la libertad que tienen en Cristo. Nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad. ¿Por qué dice eso? Porque estos falsos maestros llegaban a decir, ¿saben qué? Necesitamos humildemente, hermanos, circuncidarnos para agradar a Dios. Hermanos, necesitamos regresar al Shabbat para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque soy humilde. Y yo les digo que tenemos que ser humildes. Eso, hermano, esa expresión, afectando humildad, es falsa humildad. Velo, por favor. Estamos en el versículo 18, Colosenses 2:18. Y culto a los ángeles. Fíjate, empezaron a dar culto a los ángeles cuando la Biblia prohíbe. Ángel de la guarda, de noche y de día, no me desampares ni de noche ni de día. Prohibido orar eso por la Biblia. Porque tu única oración debe de ser, ¿a quién? A Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo o a los tres. Pero a los ángeles no. Pero estos ya hablaban con ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto. O sea, venían y decían a la iglesia, hermanos, ¿qué creen? Tengo revelación nueva. Dios ya me habló a mi corazón y quiero decirles que soñé con Jesús y me dijo esto para la iglesia. Dice, hablan de lo que no saben, entrometiéndose de lo que no saben, vanamente hinchados por su propia mente carnal. ¿Quieres escuchar eso aquí? No. Y no asentándose de la cabeza, que es Cristo. En virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose. O sea, si vamos a escuchar a alguien, vamos a escuchar a Cristo, porque Él es la cabeza que nutre a todas las coyunturas y ligamentos, a su cuerpo. Crece con el crecimiento que da Dios. Si te fijas lo que está diciendo Pablo, si vienen a escuchar conceptos legalistas, nunca van a crecer y van a seguir siendo niños espirituales. El legalismo desnutre a la iglesia, pero la palabra de Dios nutre a la iglesia. Ahora ve el versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos, otra vez el ABC del sistema del mundo. ¿Por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como, o sea, como si viven en Cristo, se someten todavía a preceptos mundanos como estos, versículo 21, tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. Hermanos, para ser espirituales hay que ayunar. Y vamos a ayunar a partir de hoy 40 días todos. No vamos a comer, no vamos a ver tele, no toques ni siquiera el Facebook, porque tenemos que crecer espiritualmente. La barracira, barascaya y quién sabe qué tanto, ¿no? Conceptos y preceptos humanos. Ascetismo, dejar de comer algo o dejar de tener algo por un supuesto crecimiento espiritual. Y Pablo está diciendo, tus ayunos no sirven de nada para tu crecimiento espiritual. Ahora, quiero ser claro, el ayuno, hermano, es bíblico. Pero el ayuno, hermanos, tiene que ser bíblico y no impuesto. Estos hombres que llegaron con su filosofía empezaron a propagar dentro de la iglesia que era necesario ayunar para crecer espiritualmente y agradar a Cristo. Cuando, hermanos, tú ya no puedes hacer nada más para agradar a Cristo, porque Él hizo la obra delante de Dios para que tú fueras aceptado. Tú no puedes ser más amado por Dios o menos amado por Dios por lo que comes o por lo que dejas de comer. Tú no puedes ser más aceptado por Dios por lo que vistes, así o asá. No, tú fuiste aceptado por Dios no por quien eres, sino por quien es Cristo. Pero estos hombres dijeron, no manejes, no gustes, ni aun toques. Tienes que tirar toda la música del mundo porque es pecado.
Ya no bailes. No vayas al cine porque es la caja del diablo. Bueno, depende de lo que vayas a ver. Si te fijas, legalismo dentro de la iglesia. Y Pablo está diciendo, no, no, no. No acepten eso. Ve el versículo 22, en conformidad, fíjate, no manejes, no gustes, ni aun toques. ¿En conformidad a qué? A mandamientos y doctrinas de hombres, que nunca Dios pidió eso. Cuando Dios pidió un ayuno fue una vez al año. No 21, 40, 50 días, una vez al año. Y ni siquiera, hermano, nos permea porque eso fue en el antiguo pacto. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Ahora ve el versículo 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, ayunar, pues sí, o sea, la verdad es que ¿tiene algo de malo? No. Que de repente alguien diga, ¿sabes qué? Voy a dejar de agarrar el Facebook y voy a agarrar la Biblia. Híjole, te vas a hacer un erudito bíblico. Si agarras la Biblia como agarras el Facebook, no, hombre, pero te vas a saber la palabra de Dios como. ¿Y hacer eso tiene algo bueno? Claro. Pero ahora escucha, lo que te estoy diciendo es que no todas las tradiciones humanas son malas. Velo, lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, tienen alguna reputación buena, o sea, eso es bueno. Pero escuchen esto. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. No voy a ver el Facebook porque te aguantas, carne. Y voy a leer la Biblia y le voy a dar de comer al espíritu. Y no voy a satisfacer los deseos de la carne. Pero escucha, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es que voy a ayunar para matar la carne. No tienen ningún valor espiritual. Si quieres matar la carne, lee la Biblia y obedécela. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero estos falsos maestros en la iglesia de Colosenses eran igualitos a los fariseos que confrontó el Señor Jesucristo en Mateo 15. Si te fijas, el espíritu del fariseísmo, el espíritu de la religiosidad, estaba en el momento de Cristo, estuvo antes de Cristo y está después de Cristo y está en la iglesia hoy operando. Es lo que más opera en las iglesias, el legalismo. Pero Dios nos guarde de eso, hermanos. Es un gran problema. La Biblia es clara, hermanos. Romanos 14, 16, 18. La Biblia es clara, hermanos. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Escucha esto, hermano. Aquí tienes un concepto de legalismo. El reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Qué es la comida y la bebida? Cosas externas. ¿Qué comes? ¿Qué bebes? ¿Cómo te vistes? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? El reino de Dios, hermano, no son cosas externas. Ve, hermano, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios, la iglesia que está dentro del reino de Dios, no se mueve en base a preceptos humanos, sino se mueve en base a los preceptos de la palabra de Dios, preceptos internos. Hermanos, ¿cómo te gusta vestir? ¿Quieres que toda la gente en la iglesia se vista como tú te vistes? No, porque la iglesia no se rige en base al concepto personal de alguien. ¿A ti cómo te gusta la alabanza? A mí me gustan los himnos, pastor.
Es más, si sacamos un himnario y lo sacamos así y empezamos, y nada más el piano, porque la batería me saca de la concentración de... Bueno, si el otro tipo de música también te conduce a la adoración al Señor y si la letra es correcta y teológica, entonces vamos a regir a la iglesia en base a un concepto personal. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, se rige en base a esto, no a conceptos personales. Pero los escribas y fariseos, los legalistas, estaban rigiendo a la iglesia, al pueblo de Dios, en base a sus preceptos personales y no conforme a la palabra de Dios. No conforme a Cristo, dice Pablo en Colosenses. Por eso Jesús les llama hipócritas. Regrésate a Mateo 15, versículo 6. Y vamos a avanzar. Tenía yo que tocar ese pasaje, hermanos, para entender un poquito más lo que era el fariseísmo. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Y no les estaba diciendo, ¿saben qué? Ustedes son los que Isaías les dijo hipócritas. No, en su momento, hermano, ya había ese tipo de hombres, ya había el legalismo. Y Isaías, en el momento de que lo detectó, hermano, les dijo hipócritas de parte de Dios, porque quieren regir a la iglesia y al pueblo de Dios en base a preceptos humanos y no en base a la palabra de Dios. Pero aquí el Espíritu Santo ahora les dice, en ese tiempo, hermano, donde Jesucristo estaba confrontando a los legalistas, les está diciendo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Otra definición de legalismo es: por fuera parecen bien santos, pero por dentro son el demonio. Como dicen por ahí algunos pastores ya muy conocidos. Y en la iglesia cantan como ángeles por fuera, pero cuando salen se gritan como demonios en la casa. Eso se llama legalismo y hipocresía. Porque realmente, hermano, lo que Dios quiere no son actos externos, sino son actos internos del corazón. Escribí el ejemplo aquí de muchos hermanos que llegan puntuales a la iglesia, y gloria a Dios por eso, que traen su Biblia siempre, que se la saben incluso hasta de memoria. Se saben el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y hasta saben hasta palabras en griego y en hebreo. Se saben la Biblia así. Y son puntuales incluso en la clase, se sientan, escuchan. O sea, dices, por fuera re bien, no faltan a la iglesia, pero por dentro siguen podridos, porque siguen odiando, siguen con su mente chismeando, siguen con su mente viendo a una mujer y la escanean, y por dentro ya hicieron cochinada y media, y por fuera tienen una cara de bondad, por fuera dicen, no hombre, no rompen ni un plato, pero por dentro son unos verdaderos adúlteros, chismosos y cosas que se les parezca. Pero por fuera se ven tan bien, pero por dentro están tan mal. Eso se llaman legalistas, que consideran que lo externo es más importante que lo interno. Y eso está muy mal. Eso. Vete, por favor. Creo que estamos corriendo para terminar Mateo, o si quisieras a lo mejor echarte otros 3 años estudiando Mateo. Pues yo creo que poquito a poquito, ¿no? Más vale bien entendido y avanzar que no entendimos y ya acabamos, ¿no? Vete por favor a primera Timoteo 2. Versículo 8. Y esto principalmente es para las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Amén, y gloria a Dios, aleluya.
y guerreras en Cristo, y que superdotadas y empoderadas. Sí, sí, hermana. Acuérdate que eres pecadora y que Cristo, a pesar de lo que eres, te salvó. Es que yo soy una princesa de Jesucristo. No, tú eres una esclava de Jesucristo. Te aclaro. Primera de Timoteo 2, versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda. Ese es el deseo de Pablo y el mandato de Pablo a la iglesia, que los hombres agarren su lugar de liderazgo y sean los que oren en el momento de la reunión oficial de la iglesia. Pero ve ahora el versículo 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Quiero que veas aquí algo importante. Lo que está diciendo el Espíritu Santo entre lo externo y lo interno. Quiero que veas el versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen. Y esa palabra atavíen, hermano, también la podemos traducir como cosmeo. Cosmeo, de donde viene su derivado o su palabra raíz es cosmos. ¿Qué quiere decir cosmos? Orden. Orden. Fíjate lo que está diciendo Pablo. Ahora, ve el versículo 9. Asimismo que las mujeres se ordenen, se arreglen. Ok, hermana, tienes que venir bien arregladita. Y ahora, ¿qué piensas cuando te digo, tienes que venir bien arregladita? ¿Qué pensaste? Pues pastor, hermano Rey, pues para el próximo domingo ahí voy a estar en el espejo y la pestaña me la pego y así, y las cejas y asada, me voy a ir hasta así cracks, ¿no? Que me quiten así y así lo mejor vestido y así para... Pablo no se refiere a eso principalmente. Ve el versículo. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, que las mujeres se ordenen, se arreglen de ropa decorosa. Sí son cosas externas, pero ahora ve con pudor y modestia. ¿De qué está hablando? ¿La modestia se viste? No, se lleva en el corazón. ¿El pudor se viste? No, se lleva en el corazón. Y cuando hay modestia y pudor en el corazón de la mujer, por consecuencia, así se viste. ¿Te fijas que siempre la Biblia ha hablado principalmente del interior y no del exterior? Asimismo que la mujer se atavíe de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad, amor a Dios y amor al prójimo. Ahora ahí te va, hermana, la aplicación. ¿Y eso qué conmigo, pastor? Ahí te va. Ahorita que viniste, ¿te arreglaste? Sí, te veo bien guapa. La verdad es que te veo bien guapa. A lo mejor no te pusiste a venir para no manchar el tapaboca. Pero, ¿te ocupaste más de lo físico que de lo espiritual? ¿Te pasaste más en el espejo que de rodillas orando para venir y venir preparada para adorar al Señor? Te pregunto si alguien aquí en la corte, aquí en la sala, ¿te cae mal? No, hombre, nosotros ya estamos en el tercer cielo, hermanos, ya llegamos al cielo, ya somos perfectos. ¿Te cae mal alguien? Antes de venir, ¿oraste por esa persona? ¿Oraste por la predicación? ¿O simple y sencillamente te ocupaste de lo externo para aparentar piedad? Es lo mismo. Y no lo digo yo, lo dice la palabra, hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera muy cosmeo, pero por dentro no ordenan su corazón
para el Señor. Ahora los hombres no comemos piña, ¿verdad? También tenemos lo nuestro. Ese es el problema, hermanos. Ese es el problema del legalismo. Pero si me permites continuar, vamos avanzando y en un punto paro y continuamos la siguiente semana. Ahora, hermanos, quiero que regreses a Mateo 15, versículo 10. Deja, Diego, ahí. Ahora, fíjate, la semana pasada, y si quieres verlo en Facebook, la semana pasada Jesucristo confrontó a los legalistas. Ahora, y les dijo, prácticamente les dijo esto: ustedes creen que con sus ritos humanos me adoran, ustedes creen que con toda su onda externa me adoran, pero se equivocan. El legalismo no me adora a mí, sino los adora a ustedes. Pero ahora voltea a ver a la gente, porque el Señor tuvo misericordia de la gente. Dice, ustedes son falsos maestros, ahora voy a corregir lo que les enseñaron mal a ellos. Y ahora viene la enseñanza. ¿A quién? Al pueblo. Ve el versículo 10. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Maravilloso. Oíd y entended. Jesucristo no los vino a entretener, les vino a hablar la verdad para que la escucharan y la entendieran. A mí, hermano, eso me maravilla, porque la vida cristiana, hermano, no es de emociones, sino es de razonamientos. Pero tristemente hay iglesias donde lo más importante es la emoción, la alabanza. Y ay, salí bien entusiasmado, como cabra, brincona, y gloria a Dios, aleluya. Y se salen y se les olvida, porque nunca oyeron y nunca entendieron. Ahora, quiero ser claro, si tú oyes y entiendes y te alegras por lo que oíste y entendiste, alégrate y danza y grita aleluya. Y qué malo que hay algo de malo que alguien diga aleluya como tu hermana. Dile, hermanos, vamos a ir aleluya, gloria a Dios. No, es que está mal que digan eso. Si sale del entendimiento de oír y entender, amén. Que así sea. Ahora fíjate, y llamando así a la multitud, o sea, dejó a los escribas y fariseos que nada más venían a condenarlo. ¿Por qué tus discípulos comen con las manos sucias pan? Ya los confronté, ahora voy a hablar con la gente. Ahora voy a hablar con ustedes. Pero ahora, fíjate lo que está. Y llamando hacia la multitud les dijo, oír y entender. Prácticamente les está diciendo, escuchen y entiendan que les están viendo la cara. No les hagan caso. No se dejen guiar por esos hipócritas. Porque tal cual es el sacerdote, así termina el pueblo. Y si el sacerdote, el predicador, el pastor es un hipócrita, imagínate qué tipo de iglesia va a tener. Esta es la enseñanza, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Alguien necesita explicación? Facilito. Bien fácil. Las cosas externas no te santifican. Lavarte las manos no te santifican. Cantar una alabanza de labios para afuera no te santifica. Venir a la iglesia y sentarte no te santifica. Lo que santifica y lo que incluso contamina al hombre, déjame decirte, ni siquiera entra. Ya lo tienes dentro. No los actos externos son los que contaminan, sino los internos. Muy fácil.
Ninguna contaminación moral o espiritual puede surgir de lo que comemos o de algo físico. Es que si tocaste eso ya te contaminaste. Es que yo soy el ungido de Jehová y no me puedes tocar. La otra vez supe de un pastor que le querían dar la mano y no puedo yo tocarte porque me quitas la unción. Oiga, pastor, quiero orar por usted. No, el único que ora por mí es mi papá. No, tú no puedes orar por mí. Me puedes contaminar. Religiosos, legalistas. Ninguna contaminación moral o espiritual puede surgir de lo que comemos. No. Eso se llama gnosticismo. Lo espiritual no se puede llevar con lo carnal. La carne no puede ser, y por eso negaron a Cristo, porque decían, no, Cristo no pudo haber sido hombre. Era un espíritu, porque si fuera hombre, eso es carne y es pecado. Pero Jesucristo nació de carne y era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No. La contaminación en el hombre no viene de lo externo, sino sale de su propio corazón. Ahora ve el versículo 12. Y aquí está bueno, hermano, se está poniendo denso. Haz de cuenta que se empezó a caldear ahí el asunto dentro de la iglesia, ¿no? Y ve esto. Entonces se acercaron sus discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? O sea, los discípulos estaban más preocupados de los fariseos. Y todavía viene y dice, Señor, bájale 3 rayitas, ¿cómo los estás ofendiendo? No, hombre, te metes en problemas con estos, te van a crucificar. El Señor sabía que lo iban a crucificar. Pero fíjate, los discípulos tenían más interés de que el Señor Jesucristo se quedara callado para no meterse en problemas que se dijera la verdad. Y como dice John MacArthur, los pecadores se pasan toda la vida ofendiendo a Dios. Toda la vida se pasan ofendiendo a Dios. Y cuando uno predica, hay que bajarle 2 rayitas para que no se ofenden los pecadores. ¿Sabes qué? Que se ofendan. Que se ofendan. A Jesucristo no le interesó que se ofendieran. Le era más importante decir la verdad, aunque se ofendan, porque la verdad, tú la sabes, ¿no? Pero ¿sabes por qué le dice que se ofendan? ¿Por qué? Porque no son de Dios. Ve el versículo 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Esa ley humana que ellos vinieron a plantar, esa religiosidad, esa religión falsa, esos preceptos humanos, nunca Dios los sembró en el Antiguo Testamento. Nunca lo dijo Moisés, nunca lo dijeron los profetas mayores y menores, nunca eso no lo plantó mi Padre, y como no lo planté mi Padre, será desarraigada y será echada al fuego. Versículo 14. Son ciegos espirituales que llevan a otros a pecar. Dejadlos, ya. Es que los ofendiste. Ni les hagan caso. De repente, hermanos, me dicen, no, pastor, es que usted está muy echador. Le echa a Camino Extremo, le echa a Cash Luna, le echa a quién sabe qué, le echa ya. ¿Qué hago? Ay, ¿no sabe que se ofenden? Que se ofendan. A mí me ofendieron y el Señor a través de la ofensa me cambió. Que se ofendan. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, ambos caerán ¿en dónde? En el hoyo. No les prestes atención. Ellos dicen que tienen una elevada visión espiritual de las cosas, pero realmente no tienen visión espiritual. Son ciegos, y quien sigue a un legalista, sigue a un ciego. ¿Y dónde va a caer? En el mismo hoyo del ciego, al infierno. Por eso, hermanos, cuídate
de lo que se predica aquí. No me hagas caso a mí. Por eso, hermano, ten la Biblia abierta. ¿Lo tienes en Mateo 15? ¿Tienes tu dedo de ahí en el versículo? No me hagas caso a mí, porque ¿qué tal si yo soy un ciego legalista y estás siguiendo un ciego legalista? ¿Y a dónde vas a ir? Al mismo hoyo donde voy yo. No presten atención. Ellos dicen que tienen una elevada visión espiritual, un alto conocimiento de la palabra, de la ley, pero simple y sencillamente siguen preceptos humanos y no siguen la palabra de Dios. Por eso van a caer en un hoyo profundo. Ellos pretenden guiarlos a adorar a Dios, pero en realidad no están adorando a Dios, están adorando a los escribas y fariseos, les está diciendo el Señor Jesucristo. Ustedes creen que con sus lavamientos de manos, con sus ritos externos adoran a Dios, pero ¿saben a quién agradan? A los hombres, que son los que demandan esas cosas, cuando no es demandado por Dios. No estamos diciendo, hermano, que todo lo externo es malo, mas sin embargo, tenemos que escanear todo lo externo para ver si va conforme a una realidad espiritual digna delante de Dios en lo interno. Ahora, ve lo que dice el Señor cuando dijo, no todo lo que entra por la boca, no lo que entra por la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En ese momento, hermanos, el Señor Jesucristo está dando por abrogada, por terminada la ley kosher. ¿Sí sabes cuál es eso? Levítico, Deuteronomio. No pueden comer camarón. No pueden comer liebre, no pueden comer camello, no pueden comer esto, no pueden comer lo otro. Prohibida todos esos alimentos, lo dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. No pueden comer cerdo. Pero sin embargo el Señor Jesucristo, ¿qué está diciendo? No todo lo que entra por la boca, no lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. Por eso Pablo, hermano, dijo, puedes comer de todo, dando gracias a Dios. En acción de gracias puedes comer todo. Jamón endiablado, mariscos a la diabla, lo que quieras, puedes comer todo. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros ya no estamos bajo la ley. Porque recuerda una cosa, escucha esto. Cuando Dios dijo que no comieran ese tipo de alimentos, era nada más para decirles algo. Recuerden que ustedes tienen que vivir en santidad delante de mí. Y no comer esos alimentos en sí no tiene nada de malo, pero yo se los prohíbo para que recuerden que ustedes son un pueblo santo, apartado en su corazón para mí. Pero cuando Cristo vino, Él en ese momento, te pido que vayas a Marcos 7:19, y si me tienes un poquito de paciencia, pues ya acabamos. Pues ya estamos aquí. 7:19. Fíjate cómo abroga la ley alimenticia que le llaman kosher los judíos, o en el Antiguo Testamento. Marcos 7:19, en el pasaje paralelo, y ve la nota editorial de Marcos. ¿Por qué no entra en su corazón? O sea, lo que está diciendo, ve, la comida, las cosas externas no entran al corazón. ¿A dónde entran? Mateo, al estómago, y luego ¿para dónde va? A la letrina. Nunca entra al corazón ni contamina el corazón. Porque no entra en el corazón, sino en el vientre. ¿Y sale a dónde? A la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. En ese momento Jesucristo dijo, pueden comer de todo. Ya hizo limpios todos los alimentos. Pero aún, hermano, hay judíos que no pueden ver un puerco. Y tú al rato te vas a echar unas carnitas que hasta miedo va a dar. Y a lo mejor te vas a echar un conejito. Mientras que un judío no puede. ¿Por qué? Porque Dios todavía viven en el pacto de obras, pero no han entendido el pacto de gracia.
No lo han entendido. Versículo 11. Regresa ahí a versículo 15, perdón. 15. De Mateo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. ¿Qué parábola? ¿A qué se refiere? Se refiere a la parábola del versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. O sea, Pedro llegó y le dijo, por favor explícanos porque no entendimos. Mas sin embargo el Señor dice en el versículo 16, Jesús dijo, ¿también vosotros son aún sin entendimiento? O sea, les está diciendo el Señor Jesucristo, ¿cómo es posible de estar después de 2 años conmigo? Enseñándoles la realidad doctrinal, enseñándoles que en mí se cumplen todos los pactos. ¿Cómo es posible que después de 2 años no entiendas esto? Como aplicación práctica a la iglesia, oye, si ya pasamos un montón de tiempo viendo la confesión de fe y en el momento de que se haga la membresía y en el momento de que yo te pregunte, a ver, dame los conceptos de la salvación, y tú, es que no entiendo, ¿me lo puedes explicar? ¿Cómo es posible que después de echarnos tanto tiempo aún no entiendas eso? Pero mira, ¿qué actitud debe de tomar el maestro? Pues ahí investiga, ahí estudia. Es que no estudian. No, Jesús dice, no entienden, pero les voy a explicar otra vez. A ver, vamos a rebobinar, porque aquí no vengo yo, aún Jesucristo. Ve, versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? ¿Alguien necesita explicación de eso? ¿No? Está medio desagradable, ¿no? Hasta como que olió mal. Es un ejemplo muy, muy gráfico y hasta uno dice, ay, hasta me llegó el olor. ¿No? Pero ¿sabes qué es más desagradable? Lo que viene. Lo que viene. Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, eso realmente es lo que es putrefacto. Eso es realmente lo malo. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Ahora, hermano, en un ejercicio, hermano, amigo, hermana, amiga que nos visita por primera vez, en un ejercicio honesto, revisa tus pensamientos y revisa tu corazón. Cuando hablamos de corazón, estamos hablando de esto. Y dime si tú no calificas en eso. Ve. Pero lo que sale de la boca, versículo 18, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios. Yo no he matado a nadie. Dice la palabra de Dios que si tú odias a alguien, lo has matado. Los homicidios, los adulterios, es que nunca me he metido con una mujer, pero con la mente ya te metiste con miles. Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las mentiras, las blasfemias, hablar mal del carácter de Dios, todo eso sale del corazón del hombre y eso es realmente lo que contamina al hombre. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Quién está libre de eso? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra y todos nos agachamos. No vaya a ser que haya un santo aquí, súper santo, que diga que no. Todos hemos pecado. Y la realidad, hermanos, es de que todos tenemos ese corazón. Esa es la realidad. Jesús está diciendo, ningún alimento genera malos pensamientos, ¿o sí? ¿Genera adulterio? ¿Fornicación? O sea, ¿tú crees que un alimento genera eso? No, eso está saliendo de tu propio corazón. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en tu corazón no está Cristo, estás tú. Y de la abundancia del corazón, de lo que tienes abundante en el corazón, ¿qué va a pasar? Sale de la boca. Y si está el Espíritu Santo en abundancia, la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, ¿qué va a salir de tu boca? Alabanza a Dios. Pero si hay carne en tu corazón,
¿qué va a salir? Lo que contamina al hombre no entra, ya está dentro. Por eso David dijo en el Salmo 51:5, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que nacieras ya eras pecador. Nada más saliste del vientre, creciste tantito, y si has visto los chamaquitos de 1 año, 2 años, ¿cómo son? Ay, son tan divinos, son tan bonitos. Oh, no. Mienten, dame mío, y coca, ¿no? Y chillan y se arrastran y quién sabe qué tanto. Ahí tienes a tu pecador. No necesitas darle de comer para que se contamine, ya lo trae de fábrica. Ya lo trae. Y aquí, hermanos, es donde debemos de entender que el único que puede transformar el corazón humano no es lo externo, sino lo interno. Y el único que puede llegar al corazón del hombre para cambiarlo es Jesucristo. Cuando un cristiano va a ver a un psicólogo, es un legalista, porque cree que con un acto externo de un ciego, si sigues a un psicólogo, te va a llevar al mismo hoyo que está él. El único que puede transformar el corazón, el alma del hombre, es la palabra de Dios, no un psicólogo. Con esto termino. Muchos hacen sus obras humanas para agradar a Dios, supuestamente. Peregrinaciones, ayunos generales en la iglesia, alabanza externa. Gastan, incluso estaba viendo, hermanos, un comentario bíblico donde dice que la iglesia cristiana es la que más gasta millones de pesos, incluso de dólares, comprando sistemas de audio para que se oiga la alabanza, luces y robóticas y ahí, cuando realmente todo eso, hermano, que invierten para su adoración, no tiene nada de adoración, es pura parafernalia. Puros actos externos que creen que con lucecitas ya están adorando a Dios. Ya parece la iglesia más discoteca que iglesia. Legalismo, cosas externas que no tienen ningún valor espiritual. Cuando realmente, hermano, el valor espiritual, si tú quieres saber, hermano, y con esto concluimos, si tú quieres saber lo que realmente adora a Dios, no son las cosas externas. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de holocaustos, víctimas, cosas externas, como que se obedezca las palabras de Jehová internamente? ¿De qué se complace Dios? ¿Qué realmente es la adoración a Dios? ¿Las cosas externas o las cosas internas? Y la mayor manifestación de la adoración a Dios es la obediencia. Tú podrías ser por fuera muy religioso, pero si no obedeces la palabra de Dios, que eso inicia en el corazón, no sirve de nada. Para Dios, hermano, lo más importante es el corazón. Y si tu corazón, hermano, obedece la palabra de Dios, hermano, obedece la palabra de Dios, por consiguiente, tus actos externos van a ser buenos. Y cuando Dios vea tus manos adorándole la alabanza, cuando vea que te sientas, cuando veas que abres la Biblia, pero en tu corazón, en tu mente, estás dispuesto a obedecer esta palabra, cueste lo que cueste, Dios verá lo mismo afuera que de adentro. Y eso, hermano, se llama integridad, no hipocresía. Tenemos que ser íntegros, hermanos. Y te lo vuelvo a decir, ¿cómo se quita el legalismo? Lee la Biblia y obedécela. Lee la Biblia y obedécela. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra, porque tú eres bueno, tú eres justo, tú eres misericordioso.
Te alabamos, Señor. Limpia nuestros corazones, Señor, a través del lavamiento del agua por la palabra. Tu palabra es verdad. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros para que si la palabra de Cristo abunda en abundancia en nosotros, nuestros actos externos sean realmente verdadera adoración. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sergio, ¿nos acompañas, hermano? Nos ponemos de pie.